Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bendecidas tardes. Bueno, pues mis queridos amigos, el tema del día de hoy es un tema que quizás usted lo ha oído en muchas ocasiones y de muchas maneras. Y evidentemente, siempre hay alguna manera diferente que nosotros llegamos a escucharlo. Y claro, nosotros estamos hablando del tema de las heridas, ¿no? Y una pregunta que nos hacemos en la psicoterapia es, ¿de verdad el tiempo cura las heridas? ¿Será que el tiempo cure todas las heridas? ¿Ok? Bueno, pues vamos a ir viendo poco a poco a ver qué concluye usted con esto. Si es verdad o es mentira esta afirmación, ¿no? ¿Realmente todo se cura al paso del tiempo? ¿O hay dolores tan brutalmente profundos que nos desgarran el alma, ¿no? Como si realmente alguien pues entrara en un pozo, en un túnel en el cual no encuentra la salida, está completamente oscuro, camina en el túnel tratando de encontrar alguna lucecilla, choca con las paredes, y sigue sintiendo que el tiempo pasa, pero que las heridas siguen ahí. La gente que vive una herida se pregunta cada día que pasa, ¿no? ¿Cuándo podré reanudar mi vida normal? ¿Cuándo dejaré de sentir este dolor que me desgarra, que me llena todo mi ser? ¿Qué cosa tan difícil? Miren, la verdad es que he estado pensando en todo esto de las heridas por varias razones, ¿no? Primero, pues porque estoy dando un diplomado en San Diego que me encanta, que se llama Espiritualidad, Psicología y Espiritualidad, ¿verdad? Y la verdad tiene mucho sentido este tema porque en la vida hoy la desesperación y la angustia que existe es por ese vacío espiritual, que aunque nosotros digamos es que yo voy a misa y yo de cualquier manera, muchas veces ese vacío se hace presente, ¿no? Porque como que nos ha faltado el fondo de todo que es crecer nuestra parte espiritual. Pero dentro de todo esto, ¿verdad? Yo estuve pensando en las heridas. Todo mundo busca una ayuda espiritual y o psicológica cuando padece de una herida, de un dolor, de algo que pasa, ¿no? En este momento su servidora nada más le sirve un brazo. El brazo derecho lo tengo con un fierro por fuera del brazo, pero que me rodea absolutamente todo el brazo, de la axila a la muñeca, ¿verdad? Para protegerme el codo. ¿Por qué me lo fracturé? Pero para curar mi codo, me tuvieron que abrir casi todo el brazo. La herida es sumamente grande. Llevo 3 semanas de cirugía y no ha cerrado. Yo tengo la esperanza que ya pronto me quiten las grapas, porque no hubo otra manera de cerrar la herida, sino fue con puras grapas. Y vigilando y cuidando cada 8 días de que no se fuera a infectar, de que no fuera a estar algo mal, de que no supure, porque el riesgo es muy alto y el riesgo se iría inmediatamente al hueso y es peligrosísimo. La verdad sea dicha, lo confieso, me choca hacerme la chillona, pero el dolor ha sido brutalmente intenso en unos momentos más que en otros, unas noches sumamente malas donde no encuentro posición ni postura. Y yo pensaba en mi herida, ¿no? En la longitud que tiene. Me han quitado como 17 grapas y todavía falta más de la mitad para quitarme, ¿verdad? Cómo me duele, me lastima, me arde en momentos. De verdad, sin tratar de ser una chillona, sin tratar de parecer una víctima, ha sido muy incómodo, muy doloroso.
Pero todos los días que me despierto como a las 4 de la mañana en medio de bastante dolor, me repito, esto también pasará, como ustedes ya me lo han escuchado. Y sé que esto va a pasar, es una idea del cuerpo, ¿verdad? Y el cuerpo tiende, por su propia naturaleza, a recuperarse. Es maravilloso, ¿verdad? Y súmele usted la medicina humana, que ayuda muchísimo. O sea, yo sé que tarde que temprano, esta incomodidad, este dolor, esta falta de movimiento del brazo, de que solo cuento con un brazo y demás, pues yo sé que va a pasar. Y sé que lo tengo que cuidar mucho y sé que se puede infectar. Y además, a mí se me ve, se me nota, pues traigo un megafierro, ¿verdad? Que me cubre toda, ¿ok? La gente la ve y me cuida. Y pasan por otro lado y me dan el paso. O sea, realmente la gente es muy consciente cuando ve una persona lastimada, ¿no? La clave es que esto lo pensaba yo en torno al tema de las heridas, ¿no? En torno a ese tema de heridas tan profundas que he escuchado a tantísima gente que le desgarran el alma. Y esas heridas que yo no puedo negar también he vivido yo, ¿verdad? Porque la vida, todos lo sabemos, no nos hagamos, cuenta con altibajos, ¿no? Pero la clave es que estemos conscientes. Hay gente que solo va sumando los bajos, no suma los altibajos, suma solo los bajos, ¿no? Es que me ha pasado y empiezan a contar una serie de desgracias, una tras otra, tras otra, tras otra, haciendo su herida más profunda. Y es como si le pusiéramos a la herida un impedimento para que cicatrizara, ¿no? O sea, le estamos metiendo algo para que no cicatrice, porque en lugar de ir restando lo que el tiempo va dejando atrás, lo seguimos viviendo, lo seguimos como si fuera un tesoro, lo sigo guardando, ¿no? Guardando, para que realmente se quede ahí y no salga de mí. Una de las cosas que tenemos que saber es que en la salud mucho depende de lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Así como yo puedo ver mi herida, que es enorme, ¿verdad? Pero yo puedo ver y saber que hay que cubrirla, hay que tomar antibiótico, no hay que hacer fuerza, hay que mantenerla en quietud. Y sé muchas cosas que hago, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esto sane. Pues hay mucha gente que no sabe que para salir de las heridas también tienen que poner de su parte. También tienen que meterle ganas al deseo de sobreponerse a estas situaciones difíciles, ¿ok? Aunque muchas veces estas emociones nos superan, ¿ok? Y cuando esto nos superan, pues no sabemos ni por dónde empezar. Lo primero es recordar mucho, ¿verdad? Yo recuerdo a mi hermano mayor, que seguro está en el cielo y que seguro me cuida desde allá, cuando una vez habló conmigo sobre el tema de la memoria, ¿no? Y me decía, mira, Marca, la memoria tiene dos funciones, recordar y olvidar. Y lo malo es que el ser humano muchas veces utiliza la memoria de recordar como para recordar lo malo y de olvidar como para olvidar lo bueno. Y no, realmente el Señor nos pone la memoria para recordar lo necesario, lo útil, lo bueno, porque acuérdense, no podemos recordar todo, porque entonces se saturaría nuestra memoria. Tenemos una memoria selectiva, va eligiendo lo que va memorizando importante en cada momento, ¿no? Importante. Y por eso es que no se satura, porque solamente va a guardar lo que considere más importante.
Pero si en mi interior yo considero lo más importante el guardar todas las heridas y los sufrimientos de mi vida, y por lo tanto estar saturado y no caben los momentos buenos, pues entonces tendría yo que poner de mi parte para ir superando, ¿no? Se oye lógico, ¿no cree usted? Se oye lógico. Si físicamente hablando, tenemos que hacer muchas cosas para sanar, ¿ok? Y muchas veces, ojo, lo que hacemos para sanar duele. Usted lo sabe y yo también, ¿no? Si yo voy con la doctora, que voy cada 8 días, y me exprime la herida textual, me la exprime como ropa vieja, como ropa en lavadero, ajá, ok, obviamente, digo, no, nomás porque no grito, pero bueno, me muerdo los labios, me muerdo lo que puedo, para no echar el grito y para soportar. Pero en el fondo de mi ser, sé que ese que parece tormento chino me va a servir para mejorar, porque no va a permitir que ninguna bacteria entre al hueso, porque entonces sí sería un problema gravísimo, ¿no? Entonces, el dolor para quitar el dolor. ¡Wow! Es cierto. Provocamos muchas veces dolor para quitar el dolor. Ejemplo, una cirugía de apendicitis. Tengo una apendicitis bruta, llego al hospital con trabajos antes de que se me reviente, pero ¿qué empieza? ¿No? Me ponen el suero, me duele muchísimo, se me revienta la vena, me lo vuelven a poner, no es posible, yo me doblo de dolor, póngame algo, ¿ok? O sea, ok, me operan y me queda ahí la cicatriz y, ay, ¿qué es esto? ¿Por qué me sigue doliendo? Pero todo este dolor es para quitar el dolor y para salvar la vida. De esta misma forma, tendríamos que ir pensando qué sucede con las heridas en nuestro interior. ¿Ok? Tenemos que saber que las heridas nos pueden enseñar muchas cosas. Nos pueden enseñar qué hicimos bien, qué hicimos mal, en qué nos equivocamos. Hay algo muy importante que tenemos que saber. Las heridas que tenemos generalmente nos las han provocado. Alguien nos ha lastimado. Sobre todo y totalmente en las heridas de la infancia, ¿no? De infantes, cuando no tenemos herramientas para defendernos del mundo, ni de nuestros padres, hermanos, familiares o amigos que nos rodean. Okay, no hay una forma. Cuando somos heridos, lo hace o una otra persona que no soy yo. Me hiere, me lastima. A diferencia del pecado, ¿no? El pecado lo cometo yo. Yo, en un momento de fragilidad, de debilidad, de concupiscencia, caigo y peco, ¿no? O sea, el pecado lo provoqué yo lo busqué. La herida generalmente me la provocaron. Ahora bien, habría que analizar cómo fue esto, cómo me la provocaron, si yo hice algo para merecer esa herida, si no lo hice, ok. Pero hay heridas que nos cuesta muchísimo trabajo y mucho tiempo superar. O sea, hay heridas, ok, que realmente nos pueden llegar a durar mucho tiempo. Decía Pablo Neruda, hay heridas que en vez de abrirnos la piel, nos abren los ojos, ¿no? Y es a esto exactamente, ¿ok?, a lo que nos referimos. Es cierto que el tiempo no cura todas las heridas. Muchas veces el tiempo lo que hace es que las esconde. Ajá. Una herida muy dolorosa que decimos, pues el tiempo me lo ha venido curando. La pregunta que hacemos siempre es, ¿será realmente ya se fue? ¿Realmente ya no está ahí? ¿Ok? Porque cuando dejamos que esto avance y tenemos una actitud pasiva
ante las heridas, ok, más bien estamos anestesiándolo, ¿no? Y la anestesia no forzosamente nos garantiza la cicatrización. Yo, platicando con mi marido, le decía, bendita anestesia. Yo no sé qué hubiera pasado si yo he nacido en otro tiempo y me tenían que hacer despierta lo que me hicieron dormida, ¿verdad? 5 horas de trabajo en cirugía, ¿ok? Pero en las heridas emocionales, qué difícil es el tratamiento, es descubrirlas, es la curación, la sanación, ¿no? Ok, entonces nosotros tenemos que ir viendo realmente cómo estamos, qué sucede, qué pasa conmigo, ¿no? El ser humano actual trata de llenarse de actividades para no pensar y para no pensar en él mismo, ¿no? Nos alejamos de los estímulos o de los focos que nos puedan traer al presente el recuerdo que yo he querido olvidar a todo lo que costa. Yo he querido olvidarme de que mi marido me traicionó, de que me hizo muchísimo daño, de que anda con otra. Yo quiero olvidarme de que mi mujer nunca me perdonó, me corrió de la casa y yo sentí como que era un pretexto para quedarse con todo y caí en sus garras. Me di cuenta ya muy tarde de que ella había planeado todo para que yo cayera y esto no lo puedo soportar. Pasa el tiempo y no lo alivio, ¿verdad? O dolores de pérdidas de vida humana, ¿no? O sea, es que cómo iba manejando de esa manera, yo tuve la culpa, ¿no? Recuerdo una señora muy bien que vivía en San Diego, era mexicana, su marido estaba expatriado trabajando en San Diego y decidieron en una ocasión ir a Disneylandia. Él estuvo insistiendo, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos, pero los niños, lógicamente, pues no querían irse, ¿no? Y ya de regreso, él decía, es que me siento muy cansado. Venía manejando bastante a prisa, tiene un accidente, choca, ¿verdad? Fue tan fuerte que uno de los hijos pierde la vida de manera inmediata en el choque, ¿ok? Esto obviamente deshizo la vida del marido, del papá que iba manejando, pero no fue suficiente para la mujer. Para la mujer fue devastador porque perdió al hijo y empezó a culpar al marido de que él tenía la culpa por la velocidad, por el cansancio, porque no se quedaron a dormir y vinieron miles de porqués inútiles, ¿verdad? Que hacían que la herida fuera más grande. Yo conocí a esta señora 8 años después de que su hijo había muerto. Y cuando me relataba la situación, me la relataba como si acabara de suceder. O sea, el dolor tan brutalmente enorme seguía en ella como el primer día, porque ella no había permitido que bajara. No había permitido que bajara. Y ella ya en esas alturas, cuando yo la conocí, ella ya se había divorciado, porque había considerado a su marido casi como un asesino de su propio hijo. Yo la verdad nunca conocí al marido, pero no me puedo ni siquiera imaginar que la vida de este hombre, ¿cómo puede ser que viva cuando sabe que la mujer se quedó con su otro hijo o que se separaron, se divorciaron, ¿no? Y él en la distancia, pues yo no puedo ni imaginar el dolor o cómo vive o cómo lo hizo o cómo siguió, no tengo ni idea, ¿verdad? Pero esta mujer, realmente cuando empezaba a hablar y cuando yo le decía es que tú tienes que poner de tu parte,
porque realmente tu hijo lo que quiere de ti es tu salud, él ve por ti en el cielo, y a él no le gusta ver que sufras y llores tanto por él, porque él está tranquilo y en paz, ¿verdad? Y es hora de dejarlo ir. Entonces ella se levanta enojadísima y me dice, ni pareces madre, ni pareces madre. Entonces yo me quedé helada porque su frase era brutalmente dura. O sea, su frase a mí me destrozaba. Y le dije, oye, tranquilízate, cálmate, ¿por qué me dices eso? Dice, porque una verdadera madre nunca olvida a su hijo. ¿Ok? Claro que para explicarle, cuando estaba verdaderamente en la histeria total, ajá, yo trataba de explicarle, una cosa es que una madre nunca olvide a su hijo, y otra cosa es que una madre nunca deje ir el dolor de la pérdida de su hijo. ¿Ok? Si realmente estamos convencidos de que nuestros hijos que han partido están en el cielo, tarde que temprano el dolor humano va a ir cediendo, va a ir bajando y vamos a ir dejándolo ir poco a poco. Evidentemente nunca lo vamos a olvidar, no, nunca lo vamos a olvidar, ¿verdad? Pero esta mujer, el dolor lo manifestaba con una tristeza y muchas veces con ira, ¿no? O sea, por ejemplo, dejó ver su ira conmigo cuando se enfureció, cuando yo le decía, hay que dejarlo ir, ¿no? Entonces sacó toda la ira que tenía contenida, porque ella, seguramente sus mecanismos de defensa, le dejaron ir la carga del juicio total a su exmarido. ¿Ok? Y entonces esto hacía de ella un doble dolor, porque había perdido a la mitad de su familia. Un hijo muerto y un marido que había corrido de su casa, ¿no? Entonces, esto que realmente es una brutal desgracia, indudablemente brutal desgracia, ¿ok? Nos lleva muchas veces a un doble o triple sufrimiento porque realmente una parte de nosotros no quiere ser sana. Y esto, que suena casi imposible, créanmelo, que es real, que es real. Es por eso que yo digo que el tiempo no cura todo, no cura todo, porque hay mucha gente que no quiere en el fondo de su ser sanado, en el fondo de su ser curado. Porque a lo mejor, inconscientemente, por supuesto, muchas veces su carta de presentación, ¿verdad? Va a ser, soy víctima, sufro y padezco muchísimo, ténganme consideración, ¿ok? Ténganme lástima, quiéranme más, necesito más amor, necesito más cariño, ¿no? Este es un gran peligro que todos podemos correr en la vida, ¿ok? Para verdaderamente tener algo como una manera de estar presentes en un lugar, ¿no? Y la verdad es que cada uno de nosotros tiene que saber que todo mundo puede sanar. Todo mundo puede sanar, por más dura que haya sido la herida, por más fuerte, por más profunda. Y yo no estoy poniendo un tiempo de salud, ¿no? Oye, pues mira, a más tardar en 2 años, dice la ciencia, que tú ya tienes que haber tenido superado este evento. Y si no lo has superado, es porque tú estás poniendo barreras. Y esas barreras no te van... No, yo no le estoy poniendo tiempo. Yo solo le estoy poniendo que usted lo medite, lo piense, ¿ok? Para verdaderamente tomar la vida como es, sabiendo que 1000 veces nos va a mandar dolor, sufrimiento, y que otra persona que está herida también nos va a herir, ¿no? Entonces, eso que estamos viviendo, lo vivimos muchas veces, muchos de nosotros, ¿no? Hay que saber
que lo único que cura las heridas es el amor. Es el amor verdadero, el amor último, y el amor de saber que todo esto ha pasado por algo, que todo esto tiene un sentido, y que nuestra misión en la vida es encontrarle ese sentido, ese para qué estoy viviendo no ese por qué, porque a mí, porque siempre, porque todo, no, o sea, o sentarme frente a la ventana llorando para esperar que pase el tiempo a ver si me curo. Pues no, créeme que sentada llorando frente a la ventana no te vas a curar nunca. Las heridas van a ser tus peores enemigos. Vas a padecer brutalmente, en la vida, porque no permites un crecimiento, ¿no? Muchas veces inconscientemente damos en la vida, pues la careta, la fase, ¿no? De yo no quiero superarlo y no me doy cuenta porque pasa muy inconscientemente, ¿ok? Y siempre tenemos que preguntarnos una cosa, porque en la vida hay siempre varios caminos que podemos elegir. Hoy podemos elegir el camino de ser una víctima de mis heridas, ¿ok? Y voy a vivir toda mi vida como una víctima. O decido, ¿verdad?, procurar ponerle todo de mi parte, ir a retiros de sanación, ¿ok? En la oración, pidiéndole mucha ayuda a nuestro Señor, ¿ok? Que derrame su amor, que recordemos que el amor de Dios viene en cascada, para que nos haga aceptar las heridas que nos están tocando vivir, provocadas por un tercero. Muchas veces, parte de mi culpa, parte no, ¿verdad? Pero que hoy que soy adulto, me voy a dar cuenta de que yo no puedo ir por la vida anestesiando heridas, anestesiando otra herida, ¿no? La anestesia, como usted lo sabe, no cura nada. Si solo le ponen a usted anestesia en una apendicitis que está a punto de reventarse, pero solo le ponen anestesia, pues usted se la va a pasar dormidito, muy bien, sin dolor, ¿verdad? Pero muy probablemente cuando se le acabe la anestesia, ya se le reventó el apéndice y ya, si no es operado y con una excelente cirugía, pues puede morir. O sea, una apendicitis reventada, ¿verdad?, puede provocarnos la muerte con la mayor facilidad del mundo, ¿ok? O sea, usted puede pedir cosas que lo anestesien. Y es lo que hace el mundo actual. ¿Qué es la droga? Una anestesia. ¿Ok? ¿Qué es el alcohol? Una anestesia, ¿no? ¿Qué es el estar metido en el celular por horas y horas? Una anestesia. ¿Ok? O sea, ¿cuántas anestesias hay en el mundo? ¿Cuánto me puedo evadir del mundo como una anestesia? Pero ¿sabes qué? Tarde que temprano despiertas. Y tarde que temprano vuelves a ver la realidad. Y claro que te queda el volverte a anestesiar. Te vuelves a drogar, te vuelves a emborrachar, te vuelves a enajenar, para no estar despierto. Pero tarde que temprano esto te va a provocar, ¿verdad?, una apendicitis brutal, emocional, que va a cobrarte la vida espiritual, que va a cobrarte en mucho tu paz, tu felicidad, tu necesidad y deseo de vivir tranquilo y en paz. Entonces, primer paso para sanar es saber que Dios sana todo y que Dios es amor absoluto y total y que Él es el que cierra las heridas, pero que yo tengo que hablarle de ellas, compartirle, decirle lo que tengo, ¿verdad?, y pedirle ayuda, no para que me anestesie, sino para que yo realmente pueda sanar hondo y profundo y recordar siempre que las heridas solo sanan con amor. Bueno, mis queridos hermanos, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga y nos seguimos escuchando.